Muy buenos días, querida familia. Te habla Licenit Polanco y nuevamente nos encontramos aquí en A Solas con Dios. Qué hermosa madrugada, todas distintas, caminando sobre un césped lleno de rocío, buscando esa fuerza, esa energía que Dios nos da cada mañana y contemplando un cielo hermoso que se va aclarando poco a poco. Qué privilegio tan grande tenemos los que madrugamos buscando a Dios en nuestro caminar. Así que bienvenido a toda la familia que se está conectando, diciendo presente, aquí estamos todos, gloria sea al Señor. Estamos todavía en victoria para ver su gloria en esta montaña de fe con el Señor Jesús. Comparto contigo desde el libro de Proverbios capítulo 11, desde los versículos 24 en adelante, desde el 18 en adelante, dice: el impío consigue salario engañoso, el que siembra justicia cosecha galardón seguro. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal labra su muerte. El Señor aborrece la mente perversa, pero los íntegros le agradan. El malo no quedará sin castigo, pero los justos escaparán. Anillo de oro en hocico de puerco es la mujer hermosa sin discreción. El deseo de los justos tiende solo el bien y la esperanza de los impíos termina en un enojo. Hay quienes reparten y reciben más de lo que dan, y hay quienes retienen más de lo que es justo y van a pobreza. El generoso será prosperado y el que sacia a otros, él también será saciado. La gente maldice al que acapara el grano, pero cubre de bendición al que lo vende. El que procura el bien será visto, pero el que busca el mal, mal le irá. Al que confía en sus riquezas, caerá, pero los justos prosperarán como hojas verdes. El que turba su casa hereda viento, y el necio será siervo del sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Si el justo es recompensado en la tierra, cuánto más el impío y el pecador. Agradecemos al Señor por este consejo mañanero que estamos leyendo cada día, cada programación en la mañana. Estamos leyendo los proverbios, los sabios consejos que Dios inspiró a Salomón a escribir. Y hoy quiero destacar algunos de estos proverbios que son para mí muy importantes. Que usted puede también hacer lo suyo, usted puede elegir el consejo que usted entiende que ha tocado a su corazón. En mi caso, dice que el impío, que el versículo 18, el impío consigue salario engañoso. Sí, Señor, eso lo hacen los impíos, eso no lo hacen los justos. El que es pueblo de Dios no busca un salario engañoso por debajo de la mesa. Deje que Dios lo bendiga de la manera abierta y de la manera correcta. Dice, el impío consigue salario engañoso y el que siembra justicia cosecha galardón seguro. Cuando nosotros somos justos y correctos en nuestras cosas, el Señor siempre nos va a prosperar y nos va a dar un galardón seguro. ¿Ok? El otro que me llama la atención tiene que ver con la mujer, que el versículo 22, una comparación bastante fuerte que dice: anillo de oro en el hocico de un puerco, así es una mujer hermosa sin discreción. Está haciendo una comparación de que es hermosa porque es un anillo de oro,
pero no tiene discreción como un cerdo. Óyeme, eso es duro para nosotras las mujeres que nos hagan una comparación. Es decir, que para Dios la discreción va por encima de la hermosura. Y dice que un anillo de oro en el hocico de un puerco es una mujer hermosa, puede ser hermosa, puede tener un atractivo natural, puede ser, haber sido dotada, pero no tiene discreción, no sabe cómo actuar. Es una mujer insensata y necia, actúa por impulso, no es discreta. Entonces la compara como un anillo de oro que tiene mucho valor, muy atractivo, pero en un animal que vive arrastrado y bañándose en el lodo. Así que mucho cuidado a las mujeres que me están escuchando, no caer en ese Proverbios 11:22. ¿Ok? El otro que me llena mucho dice, hay quienes reparten y reciben más de lo que dan, y hay quienes retienen más de lo que es justo y van a la pobreza. Y esto es una cosa que todos en algún momento lo hemos vivido, en la que teniendo poco, aún damos de lo poco que tenemos, y cómo Dios nos regresa el boomerang de la bendición muchísimo más abundante de lo que dimos. Y es una cosa que es maravillosa, como la matemática del cielo es distinta a la matemática de la tierra. La matemática de la tierra dice que 2 menos 2 es 0. Pero la matemática del cielo dice que 2 más 2 es 222. Es una matemática espectacular, como Dios puede multiplicar, porque Dios nunca reduce ni suma. Dios siempre multiplica. Y es algo que dice que el que retiene más de lo que es justo, y eso se ve también en los salarios que las personas no pagan correctamente a sus empleados, les reducen, se quedan con lo que le pertenece a otros, lo quieren retener, y dice, el que retiene más de lo que es justo, mira, va a la pobreza. No hay manera. Y lo hemos visto aún en compañías grandísimas que terminan cerrando y yéndose a la quiebra. ¿Por qué? Porque fueron injustos en la manera en que retuvieron lo que era correcto para el trabajador. Y eso lo hemos visto en todas las fases no solamente, aún las personas que hacen esto con la devolución del diezmo, que hay gente que dice, no, pero ¿cómo yo voy a devolver eso si eso yo lo necesito más que lo que pueda estar necesitándolo la iglesia? Óyeme, cuando tú retienes lo que es justo, lo que le corresponde a Dios, lo que es de Dios no es tuyo, porque el diezmo no es de nosotros no estamos pagando nada, nosotros estamos devolviendo. ¿Usted sabe qué? Usted va a la pobreza. Usted va a la pobreza porque usted está reteniendo lo que es justo. Así que ese versículo me impresiona muchísimo, y siempre lo he tenido presente, de que aun cuando tenga poco, siempre habrá alguien frente a mí que tenga menos que yo. Y cada vez que tengo la oportunidad de compartir de algo que alguien ya me compartió, alguien compartió conmigo su bendición, y ahora yo me encuentro con alguien que está más necesitado que yo, ¿cómo yo voy a pensar? Ay, espérate, pero es que, ¿cómo voy a compartir con este? Pues si a mí alguien me tuvo que dar porque yo no tengo. Óyeme, no. Porque ¿cómo se detiene la bendición? Cuando esta cadena de bendición tú la detienes. Y míralo en esto. En la mujer aquella que no tenía aceite, que llega el profeta y le dijo, vete, busca todas las vasijas de aceite que consigas en la ciudad. ¿Cuándo se detuvo la bendición? Cuando no había otra botella para depositar. Cuando no se encontró otra botella para depositar, la bendición de la tinaja se detuvo. Y entonces ahí vemos que la bendición y la multiplicación de aquel aceite dependía de que otro estaba vacío y tú lo ibas a llenar. Y mientras nosotros estemos llenando los vacíos de otro, nuestra tina nunca se va a vaciar, nunca va a vaciar. ¿Cuándo se detiene nuestra bendición? Cuando dejemos de compartir lo que llevamos dentro en una tina que está más vacía que la nuestra. Así de sencillo es esto. Así de sencillo es esto. Y esto ha sido, como decir, el norte de la vida de mucha gente y de mi vida, de saber que Señor me ha bendecido y me está bendiciendo
a través de muchos de ustedes, y quiero hacer público agradecer de todo corazón, ¿verdad? Las ofrendas que algunos envían para sostener el ministerio, y agradezco muchas veces. Y digo, wow, Señor, qué lindo que ahora puedo tener para bendecir a otro que está más adelante que yo, que también tiene otra necesidad y quizás mucho más profunda que la mía. Entonces esto creamos una cadena de bendición unos a otros. Entonces esta fuente jamás se detiene. Y esto es una promesa de Dios. Y dice que quien reparte recibe más de lo que le dan, de lo que da. Y quienes lo retienen van a la pobreza. El generoso será prosperado, y el que sacia a otro, él también será saciado. ¡Wow! Tremenda promesa del Señor. Y el otro que me llama la atención es el 28, dice: el que confía en sus riquezas caerá. La riqueza nunca será algo de lo cual tú tendrás que sostener o tú debes confiar. Hoy está, mañana no está. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como hojas verdes. Qué hermoso. Y me llama mucha atención ese color, porque cuando yo dé una campaña acerca de los colores, que ya algunos la han tomado en sus iglesias, van a entender por qué siempre compara al justo con el color verde y los árboles que están junto a aguas, que su hoja siempre estará verde. Siempre el cielo va a comparar a los hijos de Dios con ese color. Y eso tiene una razón de ser. Los colores también nos hablan de Dios, así que estaré compartiendo con ustedes eso. Bien, vamos en este momento a orar. Vamos a orar para poder nosotros entrar al tema de hoy. Y vamos a orar por todo. El proverbio es Proverbio 11. Del 18, hoy leímos del 18 al 31. Ayer estuvimos leyendo del 1 al 17. Así que confiamos en el nombre del Señor, que el Señor nos dirige, nos toque, nos anime en el día de hoy para poder nosotros cumplir nuestra encomienda. Recuerden que cada mañana se abre una agenda nueva para nosotros. Dios, aun cuando tiene unas misiones generales, Dios también tiene unas misiones específicas cada día, y que esas misiones puedan darse. Así que vamos a orar en esta hora por todas las peticiones, por el 911 que tuvimos de oración en el día de ayer, y esperamos poder también tener uno hoy. Recuerden, la clase de hoy va con la ayuda de Dios, y estamos bien, estamos vivos. Vamos a orar, vamos a tener la clase hoy a las 7:30 a través de YouTube. Aquí vi que mi querida Mary Monroy pone que oremos por una hermana que mataron a su hijo. Eso está muy doloroso, muy difícil. Así que si Mary nos puedes poner el nombre, por favor, porque me gusta escribir en mi cofre de oración los nombres de las personas. Ponme por favor el nombre de la mamá. No sé si está el nombre de su hijo, pero que podamos tenerlo para ponerlo en oración. Querido Padre Celestial, aquí estamos tus hijos, tu familia, tus amigos. Gracias porque en esta hora, cuando buscamos tu presencia, no nos acercamos a un Dios lejano, molesto, crucificado, o con ojos mirando hacia un juicio. Nos estamos acercando a un Dios accesible, lleno de amor, amigo, que se sienta en esta colina de fe para sencillamente acercarnos a su corazón y decirnos: aquí estoy, ¿qué quieres que te haga? Oh Señor, en forma especial quiero presentarte a esta señora Silvi González, quien debe estar pasando un momento muy difícil en su vida al abrir sus ojos y saber que a su amado hijo no lo tendrá más.
por causa del pecado y la violencia de este mundo. Oh Señor, sé con el corazón de esa madre que debe estar desconsolada. Y yo te pido que tú la abraces en el nombre de Jesús. Igualmente, Señor, por todos aquellos que en este momento se están conectando en diferentes necesidades de oración. Unos por salud física que la están necesitando, se encuentran adoloridos, enfermos, en medio de algunas terapias de cáncer, otros por el COVID-19. Oh Señor, la enfermedad sigue arrasando con la vida de tus hijos. Padre, que cada propósito sea cumplido conforme a tu voluntad. También sé con aquellos que están pasando por momentos de rebelión, padres que están sufriendo por las malas decisiones de sus hijos, por matrimonios que se están quebrando, por familias que se están viendo afectadas por la infidelidad. Otros, Señor, por la tristeza, la pérdida. Otros por la muerte. Padre, cada uno viene con látigos en las espaldas, con cargas que ya no pueden con ellas. Otros vienen, Señor, con un presente quebrado, con unas esperanzas rotas, con unas indecisiones, caminos que no saben si de ir a la derecha o a la izquierda o seguir de frente. Padre Santo, asiste a cada uno con tu poder, con tu amor. Gracias porque tus brazos siempre tienen espacio para uno más. Y todos los que lleguemos esta mañana a esta necesidad, que puedan ser cubiertas y que tu presencia pueda eclipsar cada dolor, cada ansiedad, y que toda perturbación sea echada afuera. En el nombre de Jesús. Amén. En verdad que cuando leo las peticiones que ustedes van escribiendo y las voy anotando, en verdad te digo, wow, Señor, ¿cuántos aún en medio de este dolor se han sentido tan y tan perturbados que se han ido atrás? Por favor, yo te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que a pesar de que pueden pasar 1000 cosas, como dice el Salmo que ayer estaba leyendo, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Mire, eso es algo grande, de que un día usted vea cómo las montañas se caen directamente al suelo. Usted va a desfallecer, aunque esas cosas sucedan. Tú tienes que seguir aceptando que Jehová es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Usted no tiene por qué retroceder a lo que ha caminado hasta aquí, porque sencillamente usted no entiende por qué están pasando cosas, o porque sencillamente está viviendo diferentes situaciones. Usted debe entender que Dios sabía que esas situaciones iban a llegar y por eso el Señor se ha garantizado que tú estés al lado de Él, porque Él sabe que si tú te alejas de Él y pasan estas situaciones que estás viviendo, eso te va a quemar a ti, no las sogas que tienes atadas en las manos, te va a quemar a ti. Por eso el Señor ha procurado que tú estés conectado con este ministerio, para que cuando estas cosas lleguen, tú puedas ver la gloria de Dios y no que tú veas cómo el fuego de la prueba te consume a ti y no a tus sogas. El fuego de las pruebas solo deben consumir lo que te ata, lo que te condena, pero no lo que te une a Dios. Así que usted tiene que ser muy cuidadoso. Y aun cuando puedo leer muchas situaciones muy difíciles, nada de ellas debe ser más fuerte que nuestro amor hacia Dios y nuestra fe. Que Dios no pide una fe como una montaña, no, pide como un grano de mostaza y a la montaña le puedes decir que se caiga. Dios no pide tanto de nosotros como nosotros pensamos. Siempre pide el mínimo y Él da el máximo. Así que, familia, nos vamos a mantener unidos al Señor. Vamos a la meditación de esta mañana, al tema que nos corresponde para poder nosotros cumplir, ¿verdad?, con lo que Dios nos ha puesto y la encomienda del tema de esta mañana. Vamos nuevamente a el libro de Primera de Reyes, que era el que ayer hemos estado estudiando con respecto a Salomón.
Hoy estamos en la segunda parte de Salomón. Permítame, aquí lamentablemente Ok, Salomón capítulo 8. Donde vamos a encontrar a un momento que no fue tan a solas, porque el pueblo de Israel estaba unido con Salomón en este momento, pero es un momento bien crucial. Es cuando por fin veo que Dios le permite a Salomón cumplir el deseo de su padre David de hacer un templo. Ya el templo había sido construido, de paso, los trabajos del templo están allá en los capítulos 6, 5 y 6 estaban ahí, cómo se hace la alianza, cómo Hiram, que era un rey de Tiro, allá él colabora con la madera y cómo se construye de una forma espectacular, majestuosa. Y ya estaba todo terminado y ahora se encuentran para dedicar el templo a Dios. Esta oportunidad que Dios le da a Salomón de construirle una casa aquí en la tierra, una casa para que Dios habitara, cuando sabemos que Dios no habita en casas de madera ni de hecha por humanos. Sin embargo, Dios hace la condescendencia de permitirle hacer una casa y él iba a habitar, a lo menos su gloria iba a estar allí. Entonces quiero que veamos un poquito, vamos a leer un poquito, la oración que hace Salomón para dedicar la casa. ¿Qué busco con esto? Que nosotros veamos cuál es la razón de por qué Dios permite que hagamos un templo. Todos en algún momento nosotros íbamos al templo, cada cual, ¿verdad? En el día que generalmente va. Unos van el sábado, otros van el domingo. El tema no es ese, el tema es a qué vamos a la casa de Dios. Cuando Salomón dedica la casa de Dios, ¿bajo qué objetivos se dedicaba aquella casa que estaba sustituyendo aquel santuario o aquella casa de reunión, al tabernáculo del desierto, que estaba hecha de forma transportable a través de telas? Ahora era una casa hecha de madera, diferentes tipos de madera, que eso sería otro tema a discutir, por qué se utilizaron madera de olivo para las puertas, por qué se usó cedro en otras cosas, por qué se utilizó acacia en otras. Es un tema muy interesante, por qué se usa tanta madera y cuando Dios me dé la oportunidad. Bueno, yo tengo tema para estar aquí hablando con ustedes 10 años, pero es impresionante. Impresionante porque la madera fue tan importante, porque se eligió algún tipo de madera, fue muy importante, porque recuerde que cada parte de ese templo representaba a Cristo en una fase y al fin y al cabo la representación de Jesús iba a estar relacionado con un carpintero que también usa madera. Así que tiene una gran relación la madera del templo con el carpintero de Nazaret. Así que eso es tema aparte, solamente lo dejo aquí. Ahora vamos a ver por qué, bajo qué razones y qué es lo que dice Salomón en su oración que nos corresponde a nosotros entender y aprender para nuestra vida. Dice aquí, voy del capítulo 8, voy a comenzar del 12. La primera parte tiene que ver con los preparativos de cómo se trasladaron las cosas de la tienda de reunión y todas las cosas sagradas hacia el templo. Voy al capítulo 8, verso 12 en adelante y dice así. Entonces Salomón exclamó, el Señor dijo que él habitaría en la oscuridad. Yo edifiqué casa para tu morada
sitio donde tú habites para siempre. El rey volvió su rostro y bendijo a toda la congregación de Israel que estaba de pie. Ahora mire usted cómo usted vaya teniendo una contemplación. Todo el pueblo se encontraba de pie. ¿Dónde estaba el pueblo ubicado? Estaba ubicado en el atrio. ¿Ok? De hecho, Salomón le hace 7 pórticos inmensos, grandísimos, en sustitución a aquel atrio que estaba hecho con una cortina de lino blanco alrededor del tabernáculo. Entonces, aquí vamos viendo que ya el pueblo estaba reunido dentro, así que me imagino cuán inmenso tenía que ser ese pórtico, esos pórticos que tenía el templo. Y dice que ahí el pueblo estaba de pie. Y entonces, lo primero que hace aquí Salomón, cuando edifica, va y bendice al pueblo. Y dijo, estas son las palabras que dijo, versículo 15, bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano cumplió lo que con su boca había prometido a David, mi padre, porque él dijo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había elegido yo ninguna ciudad de todo Israel donde edificar casa en la cual estuviera mi nombre, aunque elegí a David para gobernar a mi pueblo Israel. David, mi padre, en su corazón pensó en edificar casa en honor del nombre del Señor Dios de Israel. Pero él dijo a David, mi padre, bien hiciste en haber pensado en tu corazón en edificar casa a mi nombre, para que tú veas cómo a Dios le es importante cuando aún cosas que tú no podrás lograr, por lo menos las pensaste y te preocupaste de que otro lo pudiera hacer. Y eso a mí, déjame decirle que me hago una pausa aquí en este versículo, porque para mí esto es muy importante. Habrá misiones que nosotros como padres no podremos cumplir por muchas razones. Quizás Dios no nos las va a permitir, pero en lo profundo de nuestro corazón está ese deseo de hacer algo para Dios. Y tú sabes lo que es hermoso, que cuando tú te das cuenta que tú no puedes lograr esto por muchas razones, tú prepares a alguien de tu próxima generación para tú hacerlo. Y fíjese que Dios le agradó que a David propusiera en su corazón hacerle una casa de adoración. Y aun cuando David no pudo tener el privilegio de hacerlo con sus manos y ver el producto, preparó el corazón de su hijo Salomón y le dio todos los planos y todo lo que él había preparado con tanto amor para que su próxima generación lo hiciera. Y aun cuando sus ojos no lo vieron, fíjate que el Mesías sí lo iba a ver. Porque era en ese templo, claro, en ese templo no con la gloria que le dio Salomón, sino después de reconstruido. Pero esa casa Jesús sí la vio cuando vino a esta tierra. ¡Wow! ¿Hasta dónde llegó esa bendición que había pensado hacer David? Sigue diciendo la palabra del Señor. Pero dijo a David mi padre, bien hiciste en haber pensado en tu corazón en edificar casa para mi nombre, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y el Señor ha cumplido la promesa que había pronunciado, pues yo he sucedido a David mi padre, me he sentado en el trono de Israel, como el Señor había dicho, y edifiqué el templo en honor del nombre del Señor Dios de Israel, y he puesto en un lugar para el arca, donde está el pacto que el Señor hizo con nuestros padres cuando los sacó de Egipto. Y yo quiero decirte que aun cuando Salomón hizo todos los muebles nuevos, y yo quiero que ustedes lean esto, porque cada vez que alguien habla de cómo se hacían las cosas en el antiguo Israel, siempre me hablan del santuario. Pero la gente se le olvida que del santuario se le hizo una casa de oración y que el templo de Jerusalén, el templo que hace Salomón, vino a sustituir aquel evento. Y aun cuando de esos muebles se trasladaron, por ejemplo, todavía la gente me sigue hablando de la mesa de los panes. Pero Salomón hizo 10. 5 a un lado, 5 al otro. Todavía la gente tiene en la mente que todavía había un solo candelabro.
hizo 10. Es decir, muchas por ejemplo, la fuente de agua, hizo 10 fuentes de agua también. ¿Cuántos altares de sacrificio? 1, y eso tiene una razón. Yo estoy ansiosa de en algún momento poder explicar, dar un poquito de una clase de santuario versus templo. Porque cada vez que yo escucho una clase de santuario, la gente se quedó en el santuario del desierto, pero se olvidó que muchas de esas cosas fueron ampliadas y tenía una razón de poderse ampliar. Tenía una razón muy poderosa. Porque el santuario de Israel estaba solamente limitado al pueblo de Israel que vagaba en el desierto. Pero la casa que Dios permitió que Salomón le hiciera ya iba a ser un ejemplo para toda nación, tribu, lengua y pueblo del mundo. Ya ejemplificaba un evangelio más amplificado en la que Dios le estaba abriendo la puerta no solamente al pueblo de Israel y al pueblo judío, le estaba abriendo la puerta a todas las naciones del mundo. Entonces, nosotros quedamos todavía con un santuario limitado para un pueblo en específico y olvidamos que la multiplicación, es decir, la extensión de los muebles del santuario representaba las aperturas que Dios le estaba haciendo, que iba a haber no solamente una mesa de los panes para el pueblo judío, Dios iba a tener 10 mesas preparadas para todas las naciones del mundo. Igualmente, había un solo lavacro que representaba el bautismo, pues y él hizo 10 para que todo el mundo tuviera accesible al bautismo. Y por eso Jesús dijo, y prediquen el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y bautícelo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque esa ampliación la estamos viendo en el templo. Y quiero hacer esto y quiero picarle ya la curiosidad a ustedes para que ustedes vayan estudiando cómo es que se construye el templo. Y hay gente que dice, ay, yo no voy a leer eso porque eso no es importante, yo voy a leer otras historias. Mire, todo lo que está en la Biblia es importante, todo. Y que al punto que iba a llevar era que cuando se transportan los muebles o se ponen los muebles nuevos, hubo un mueble que no se hizo nuevo nunca, y fue el arca del pacto. El arca del pacto que se hizo para la época de Moisés. Ese arca del pacto fue el mismo que se colocó en el templo de Salomón. No se hizo uno nuevo, ni tampoco se hicieron otros adicionales. No. Es el mismo. Lo único que Salomón le hizo diferente fueron que sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, habían 2 querubines. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Hizo 2 querubines gigantescos, muchísimo más grandes, de 20 pies, de 20 codos de altura. Un codo, la medida de un codo es la medida de la punta del dedo al codo. Eso es un codo, la punta del dedo más alto que tenemos, que es el dedo corazón, y entonces hasta el codo, eso es como 1,5 pies, 20 pies de altura. Eran los ángeles nada más. Hizo 2 querubines nuevos y el arca del pacto. ¿Por qué? Porque en ese arca del pacto estaba algo muy importante. Eran las tablas de los 10 mandamientos inmutables y eternas. Y eso no se podía cambiar. Entonces, no se podía poner un arca del pacto nuevo para cambiar las leyes de un arca a otra. ¿Por qué? Porque eso hubiese sido un símbolo que la gente lo iba a ver como que Dios estaba mudando la ley de Dios, o la estaba cambiando, o estaba cambiando su pacto en esa ley. Y para Dios su ley es tan inmutable como su carácter y su gobierno, que hoy los hombres ya quebraron los mandamientos. O sea, lo que hizo Moisés en el monte, en las primeras tablas, ya muchas religiones lo han hecho, han quebrado al pie de su religión, han quebrado los 10 mandamientos. Y todo es por quebrar un mandamiento, el cuarto, ahora quieren quebrar todos los 10 mandamientos. Pero aún en ese acto estamos viendo que no se hace un arca de pacto nuevo, no se sacan las tablas de los 10 mandamientos para colocarse en un nuevo arca, no. Porque Dios, eso es una manera de mostrar la inmutabilidad de la ley de Dios, que es eterna, como dice la palabra. Eterna como el mismo Dios, eterna como su trono, eterno como su carácter, eterno como su justicia y eterno como su amor. Por eso ahí están las 2 palabras que tiene la ley, es amor, es misericordia y justicia, que es como por eso dije José, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor y respeto, misericordia y justicia. Impresionante. Entonces,
Perdonen que hago toda esta explicación previo a lo que voy a leer. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes tengan una noción un poquito más profunda cuando nosotros leemos la escritura de por qué se hacen las cosas. Y entonces vamos ahora a la oración que hace Salomón. Entonces, versículo 22, Salomón se puso ante el altar del Señor en presencia de toda la congregación. La pregunta que usted me va a hacer es, ¿qué altar? Bueno, el templo tenía 3 altares. El altar del atrio, que es el altar del sacrificio. Estaba el altar de la intercesión, que estaba en el lugar santo. Y estaba el altar del arca del pacto, que es donde está la ley guardada. ¿Ok? Y si usted fuera a tirar una línea recta, esos 3 altares estaban exactamente formando una línea vertical, completamente recta. Ahí estaba. El arca del pacto en el lugar santo, el altar del incienso en el lugar, el arca del pacto en el santísimo, el altar del incienso en el santo, y a la parte de afuera, en la misma dirección, estaba el altar de sacrificio. Ahí estaba Salomón, en el altar de sacrificio, en el atrio, porque nadie que no fueran los sacerdotes podían entrar ya a la parte adentro. Y entonces dice aquí, esta es la oración. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, que guarde el pacto de amor a tus siervos, los que andan ante ti con todo su corazón. Y usted sabe que me sorprende el inicio de esa oración que está haciendo Salomón. Salomón acaba de utilizar en esta oración las mismas palabras que una vez Rahab, siendo ramera de Jericó, le dijo a los 2 espías. Y usted lo puede comprobar ahí en el libro de Josué. En el libro de Josué, en el capítulo 2. Y ella, déjeme ver si lo busco, porque esto fue una cosa ahí que me llegó inmediatamente. Dice en el capítulo 2, verso 11, al oír esto ha desfallecido nuestro corazón, no ha quedado aliento en ninguno por causa de nosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Muchos años antes que Salomón existiera, muchísimos años antes, porque justamente Rahab es la bisabuela del rey David. ¿Bisabuela o sí? Creo que es la bisabuela del rey David. Entonces también era familia de Salomón. Y entonces estamos viendo que las mismas palabras que una mujer dijo que no conocía nada de Dios y le dijo a los mismos espías, vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, es la misma expresión que utiliza Salomón el día que bendice el templo y dice, Señor de Israel, porque no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, que guarde el pacto de amor a tu siervo. Dice versículo 24, tú has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo cumpliste en este día. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste al decirle, no faltará varón que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden ante mí como han andado. Y recuerda que ese pacto es condicional. Todas estas promesas son condicionales a que el pueblo sea obediente a Dios y que guarde las palabras del pacto. Entonces dice 27, sin embargo, ¿habitará ciertamente Dios en la tierra? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo edifiqué. Con todo, Señor Dios, atiende a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oye el clamor y la oración que tu siervo eleva hoy ante ti. Estén tus ojos abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Oye la oración que tu siervo te dirige ahora en este lugar. Y ahora esto
comienza a desenvolverse aquí. ¿Cuáles son los pedidos que se hacen en la casa de Dios? Y yo quiero que ustedes vayan viendo para qué es que Salomón edifica una casa. Nosotros hemos hecho de la casa de Dios una casa de reuniones, de hacer reuniones, de hablar, conversar. Pero qué cosa más grande que la razón por la cual se hizo esta casa era una casa de oración, de ir a hablar con Dios, de entregarle el alma a Dios. Y Jesús lo dijo, porque cuando Salomón dice, Señor Dios todo, mira, verso 28, con todo, Señor Dios, atiende a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oye el clamor y la oración que tu siervo eleva a ti hoy. ¿A qué estaba reunido el pueblo? ¿A qué estaba reunido Salomón? Estaban reunidos a orar. A orar. Y entonces le dice, yo quiero que tú tengas tus ojos abiertos día y noche en esta casa, sobre este lugar, porque tu nombre va a estar allí. Y comienza el número en el verso 30, dice, oye pues la oración que tu siervo y que tu pueblo Israel cuando oren en este lugar, oye desde tu morada, desde los cielos, escucha y perdona. Cuando alguno peque contra su prójimo y le tomen juramento ante tu altar en esta casa, escucha desde el cielo, obra y juzga a tus siervos, condena al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y edifica al inocente, y justifica al inocente para darle según su justicia. Primera cosa dice, cuando nosotros venimos a esta casa, venimos a pedir perdón. Si alguien hizo algo mal, perdónalo, Señor, y haz justicia. A eso se iba a la casa. Segundo pedido, dice, en el versículo 33, cuando tu pueblo Israel caiga derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti y se vuelva a ti y confiese tu nombre y ore y suplique en esta casa, óyelos desde el cielo, perdona el pecado de tu pueblo Israel y vuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Ahora la segunda razón es cuando este pueblo pierda batalla por haberse apartado de ti y venga a esta casa y pida perdón y se humille, oh Señor, vuélvelos a la tierra que le diste. Tercer pedido, si el cielo se cierra y no llueve por haber ellos pecado contra ti y te ruegan en este lugar y confiesan tu nombre y se vuelven del pecado cuando los hayas afligido, oye desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino en que anden y envía lluvia sobre esta tierra que diste a tu pueblo en herencia. Esas son las razones de ir a la casa de Dios. Cuando nosotros pasamos por esta necesidad y dice, y mira que cada petición es distinta. Primero, si una persona peca contra su prójimo. La segunda, si el pueblo completo peca y pierde en una batalla. El tercero, si Dios castiga al pueblo por haberse alejado y no le manda lluvia. Cuarto pedido, versículo 37. Cuando en la tierra haya hambre, tizoncillos, niebla, langostas, pulgón o enemigos los cerquen en la tierra donde habitan cualquier plaga o enfermedad, lo que estamos viviendo, que sea toda oración y toda súplica. Denme un momentito, por favor. Toda oración y súplica que haga cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando alguno sienta la plaga en su corazón y extienda sus manos a esta casa. Es decir, ¿por qué dice esto? Porque no todo el mundo iba a poder llegar hasta la casa de Dios, pero sí podía extender sus manos hacia la casa. Por eso Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, él no podía llegar hasta la casa, estaba destruida.
pero abría la ventana de su cuarto que miraba hacia Jerusalén y extendía sus manos hacia el templo. ¡Wow! ¡Qué cosa! Entonces dice ahí, cuando extiendas tus manos a esta casa, oye desde el cielo, desde tu morada, y perdona. Obra y da a cada uno conforme a su camino, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hombres, para que te reverencien todos los días que vivan sobre la tierra que diste a nuestros padres. Aquí dice, si tú mandaras alguna plaga o enfermedad a la tierra y tu pueblo viene a esta casa o extiende sus manos hasta esta casa. Quinto pedido. También el extranjero que no sea de tu pueblo Israel. Y aquí otra cosa. Mire esto. Cuando gente que no sea del pueblo de Dios, cuando venga de un país lejano a causa de tu nombre, porque oirá de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y vendrán a orar a esta casa. Óyelos desde el cielo, desde tu morada, y haz según lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan tu nombre y te reverencien como tu pueblo Israel, y extienda en tu nombre, que entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que edifiqué. Ya entiende por qué Jesús sacó todos los cambistas y toda la cosa loca que estaba dentro del templo y dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Y yo me pregunto, ¿a qué vamos a la casa de Dios? Usted sabe que la gente que está angustiada porque se le cerró el templo, no es que tanto que vayan a orar, es que quieren ir a escuchar un sermón. La gente que está ansiosa porque están locos por escuchar un sermón o ver a los hermanitos. ¿Cuántos van a la casa de Dios porque quieren orar? Porque ante su necesidad entendieron que la casa de Dios es una casa de oración, de clamor. Si a eso fuéramos, si la hora y media que se va a abrir la iglesia, se abriera para que el pueblo pudiera entrar a una esquinita, aunque sea, aunque no se dijera un sermón, aunque no más cantáramos un cántico y tuviéramos una lectura de la palabra, pero se abriera el templo para orar. Esa era la razón más poderosa de por qué se estaba haciendo un templo, para que fuera una casa de oración, para que el pueblo pudiera pedir perdón, para que las personas pudieran arrepentirse, clamar a Dios por misericordia. Yo diría que entonces se pudiera cumplir el propósito. Pero a ir a un templo, a escuchar un sermón, a mirar a los hermanos de lejos, a conformarse con mirarlos detrás de una mascarilla, porque sencillamente usted necesita escuchar un sermón, pues déjeme decirle que no le cumple. Porque Dios nos puede hablar en nuestra casa. Pero usted sabe qué, que los templos de oración más poderosos también se convirtieron en nuestras casas. Las oraciones más poderosas que usted nunca tuvo en la iglesia, porque aparte de lo que estoy diciendo, quiero sumarle algo, que muchos de nuestros templos, si tú vas a la iglesia y tú te arrodillas a orar, y tú te pones a orar, o te vas frente al altar, ¿tú sabes cuánta gente te va a interrumpir? Porque nosotros no vamos a la iglesia ahora, nosotros llegamos a la iglesia, nos arrodillamos, y muchos que nos hemos arrodillado en la iglesia cuando llegamos, allí frente al banquito donde nos sentamos, hacemos que oramos, pero ni oramos. Hacemos que amén, para que la gente entienda que yo vine a la casa de Dios a orar. Las oraciones que tenemos es la que antes de comenzar la escuela bíblica, para cerrar la escuela bíblica, para comenzar el culto y para terminar el culto. Ahí están las 4 oraciones. Las 4 oraciones clave que nosotros tenemos en la iglesia están así. Para comenzar la escuela bíblica, para terminar la escuela bíblica, para comenzar el culto y ir al culto, se acabó. Lo demás es bla, 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 todo el mundo dan anuncios, presentan no sé qué, leen no sé qué, anuncian la junta, porque nosotros vamos a la iglesia a escuchar cosas. Pero nosotros no vamos a la iglesia a orar. Esta es la razón. Esta es la razón de por qué nosotros se hace un templo. Cuando Dios le permitió a que un humano
le hiciera una casa, era para que fuera una casa de oración. Hasta los extranjeros, hasta los que no tenían que ver nada con el pueblo de Israel, pero conocían y temían al Dios de Israel. Dios le dijo, mira, hasta los extranjeros pueden venir aquí a orar y yo los voy a escuchar. Si Dios puede escuchar a los extranjeros, ¿cómo no va a escuchar a un pueblo que venga arrepentido? Sexto pedido, verso 44. Si tu pueblo sale en batalla contra sus enemigos por el camino que tú los mandaste, ahora sí están haciendo lo correcto, y oran a ti, Señor, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que edificaste en tu nombre, oye desde el cielo su oración y súplica y dale justicia. Antes de tomar una decisión de ir a una batalla, ¿qué hacía el pueblo? No, vamos al templo y vamos a decirle al Señor que ya que Él nos abrió camino para esta batalla, Él vaya con nosotros y nos dé la victoria. Séptimo pedido, cuando peque contra ti, porque no hay hombre, estoy en el versículo 46, porque no hay hombre que peque, y te enojes con ellos y los entregues ante los enemigos para que los cautiven y lleven a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Si ellos vuelven en sí en la tierra donde hayan sido cautivos y se conviertan y oran a ti en la tierra de su cautiverio, ¿ok? Ahora es que ya Dios hizo algo extremo y dijo, no, este pueblo se pasó. Los voy a meter a un cautiverio como le pasó a este pueblo que fue de cautiverio bajo el imperio babilónico. Si ellos vuelven en sí en la tierra donde hayan sido cautivos y se conviertan y oran a ti en la tierra de su cautiverio y dicen, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad y se convierten a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus cautivadores y oran a ti hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia esta casa que edifiqué en tu honor, en tu nombre. Oye desde el cielo, desde tu morada, su oración y súplica y hazle justicia. Perdona a tu pueblo sus pecados contra ti y todas sus infracciones con que se hubieran revelado contra ti y haz que sus cautivadores tengan de ellos misericordia, porque ellos son tu pueblo, tu heredad que tú sacaste de Egipto del horno de hierro. Que tus ojos estén atentos a la oración de tu siervo y la plegaria de tu pueblo para oír todo lo que te invoque. Porque mire, hasta de a distancia, como yo dije, como hacía Daniel, y abría las puertas y allá extendía sus manos a Jerusalén porque también estaban en cautiverio. Mire, cuántas cosas. Aquí estamos aprendiendo de para qué se hace esta casa. Cuando tú tienes unas solas con Dios, cuando tú comienzas a descubrir que quizás en este momento apenas los templos se están abriendo, ojalá que los templos se abran con la razón para lo cual Dios permitió que un templo se elija a su nombre. Pero si tú no puedes llegar hasta el templo, haz de tu casa un templo de oración. No importa cuál sean tu situación, tus circunstancias. Y mira lo que dice el versículo 54. Y cuando Salomón acabó de esta oración, se levantó de sus rodillas ante el altar del Señor con sus manos extendidas al cielo. ¿Cómo hizo Salomón esta oración? La hizo de rodillas con las manos extendidas al cielo. Ahí está nuevamente esa particularidad que le he estado enseñando a todos ustedes de cómo se ora delante de Dios. Oramos cuando venimos a hacer un clamor a Dios. Vamos de rodillas con nuestras manos extendidas. Y puesto en pie, bendijo a la congregación de Israel diciendo en alta voz, bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel, tal como lo ha prometido, y ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés a su siervo ha fallado. Este es el Señor nuestro Dios, con nosotros como está con nosotros como estuvo con nuestros padres
y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia sí para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, normas, derechos que mandó a nuestros padres, y que estas palabras con que oré ante el Señor están cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él proteja la causa de su siervo y su pueblo Israel según la necesidad de cada día, para que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Sea pues vuestro corazón plenamente leal al Señor nuestro Dios, para andar en sus estatutos y guardar sus mandamientos como en el día de hoy. Wow. No puedo seguir, ya el tiempo se me ha acabado, pero yo quiero decirles, familia, que cuando el pueblo de Dios se reúne en la casa de Dios, la razón es esta: clamar delante de Dios de rodillas, extendiendo nuestras manos a Dios. Pero si nuestras iglesias, nuestros templos han sido cerrados, y Dios lo sabía, es porque Dios ahora quiere hacer de cada una de nuestras casas un templo. Que ese lugar especial que tú le has dedicado a Dios, ese será tu altar de bendición, de oración y de clamor. Y recuerda que Dios ha venido a escuchar a su pueblo y se complace. Y Dios quiera que nosotros podamos regresar a tener una visión correcta de para qué vamos a la casa de Dios. Para que cuando esa casa sea abierta, pueda cumplirse la palabra del Señor cuando dijo: y mi casa, casa de oración, será llamada. Agradecemos a Dios por todos nuestros hermanos que se conectan desde Colombia, los Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Puerto Rico. Esta iglesia sin paredes. Quiero decirte que aunque no tengamos paredes, tenemos lo más importante. Tenemos a Dios y tenemos a cada uno de nosotros, que somos la iglesia y el templo donde quiere morar el Espíritu Santo. Que tú te conviertas en una casa de oración. Por eso pedimos que usted no olvide y escriba las peticiones de que otros han pedido. Porque nosotros mismos somos casa de oración. Y Dios permita que nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, cada vez que invocamos el nombre de Dios, nuestra casa se llene de luz, se llene de esperanza y poder. Y en esta hora yo quiero decirte que desde tu casa, ahí de rodillas, donde tú estés, eleva tu mano al cielo y vamos a pedirle a Dios, porque Dios ha prometido escuchar a su pueblo. Padre Santo y Padre bueno, gracias, Padre, porque en estas solas contigo hemos visto la razón por la que tú le concediste el privilegio a los mortales a levantar una casa de oración para ti. Oh Señor, hoy cada uno trae sus cargas, sus necesidades, unos pidiendo perdón, otros porque tienen batallas y sienten que han perdido esas batallas. Otros hoy quieren enfrentar otras batallas que tú estás poniendo delante de ellos y quieren que tú vayas con ellos en esta batalla. Oh Señor, algunos están enfermos, otros están padeciendo necesidad. Pero Señor, hoy venimos delante de tu presencia, elevamos nuestras manos a ti y aquí, Señor, de rodillas ante tu presencia, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro único creador, nuestro único sustentador, nuestro último refugio, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra roca firme, nuestro redentor, nuestro auxiliador, quien se monta sobre un querubín con los pies debajo de una tormenta que viene a defender a sus hijos. Oh Señor, abre puertas para aquellos que se encuentran atrapados, trae libertad al cautivo y vista a los ciegos.
Aquellos, Señor, que no te conocen, que te puedan conocer. Aquellos que se encuentran en un hoyo cenagoso sin poder salir. Sácalos, que tu mano poderosa pueda extenderse en ese hoyo y tú los puedas traer a tierra firme, Señor. Aquellos que se encuentran abatidos y desconsolados puedan recibir tu paz y tu consuelo. Gracias porque nuestra casa se convierte en tu casa de oración. Extendemos nuestras manos y te bendecimos y nos bendecimos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, querida familia. Gracias por estar nuevamente conmigo en esta mañana. Que el Señor pueda traer mucha bendición a tu vida. Que tú puedas ser hoy en esta madrugada con Dios, reconocer los motivos y las razones y el poder que hay en la oración. Y por favor, si eres de aquellos que tienes el privilegio de poder ir a un templo, porque tu templo se está abriendo, ve y cumple el propósito por el cual debe estar abierto. No solamente para vernos el rostro, que hace mucho tiempo que no nos vemos, que podamos encontrarnos con Dios en un momento de una oración profunda y extensa. Dios ha puesto dentro de su casa un poder para escuchar el clamor de su pueblo. Y Dios permita que todos, tanto los ministros, los pastores, como los miembros y los líderes, seamos conscientes de la razón más poderosa de por qué vamos a la casa de Dios. No es para ver amigos solamente, ni saludar a gente que hacía tiempo, ni escuchar un sermón. Es escuchar la voz de Dios y que Dios escuche nuestra voz. Dios te bendiga. Te abrazo en el nombre de Jesús. Esperamos poder tener, ayer tuvimos a las 5:30 el 9:11 de oración. El día no fue como lo habíamos planificado, pero agradecemos al Señor cada vez que nos abre la oportunidad de orar. Hoy nuevamente estaré poniendo el 9:11 de oración para que, si Dios lo permite, a la 1 de la tarde nos podamos conectar y a las 7:30 de la noche estaremos en nuestro Buscando Tesoros. Dios te bendiga, que tengas un día muy bendecido.